No dejan de subir los precios. Ir a poner gasolina es toda una odisea. En El Hierro, la 98 llega ya a 1,912 euros el litro. En Gran Canaria o Tenerife, por la misma pagamos 1,70 euros de media. Y miramos también a la península porque si allí sube el precio, aquí también subirá. Poner gasolina 98 en Madrid está a 2,29 euros. ¿Qué tal? Buenas noches. En un momento hablamos de economía y también de la pandemia. El aumento de casos de COVID y la presión asistencial han provocado cambios en el semáforo de alerta sanitaria aquí en las islas. Tenerife sube a nivel 2. Así lo ha decidido hoy el Consejo de Gobierno. Lo que no hay de momento es cambio en las restricciones. Se recomienda en cualquier caso el uso de la mascarilla en interiores y se insiste en la necesidad de la vacuna. Bueno, suben los precios, los casos de COVID y también las temperaturas. Estén preparados para el calor que se viene. Vicky Palma, buenas noches. ¿Qué nos esperan los próximos días? Buenas noches. Nos esperan días de sol, pocas nubes, calima en altura y muchísimo calor, especialmente en medianías y zonas altas. Por eso, la Dirección General de Seguridad de Emergencia del Gobierno de Canarias activa mañana la alerta por altas temperaturas y también la alerta máxima por riesgo de incendio forestal. Y unas 60 personas que permanecen en el campamento de las Raíces en Tenerife están en huelga de hambre. Protestan por las condiciones que dicen tienen en las instalaciones y también porque no les permiten salir del campamento. Esta tarde han pedido el apoyo ciudadano. Y Boris Johnson finalmente cedía ante la presión y dimitía este jueves como primer ministro británico, también de la presidencia de su partido, el Conservador, aunque anuncia que se mantendrá en el puesto hasta que el partido elija a un nuevo líder. Y durante este informativo hablaremos de una imagen que suele llamar la atención. Se da sobre todo en zonas turísticas donde muchos cuelgan de las ventanas toallas, bañadores o cualquier otro tipo de ropa. Hay varias ciudades españolas que lo han prohibido, pero ¿qué ocurre aquí en Canarias? Lo comprobamos en un momento. Y la Laguna en Tenerife ya está de fiesta y llegan ya los días grandes en honor a San Benito. Mañana baile de magos y el domingo la romería. Un acto que podrán seguir a través de esta casa. Esta misma tarde se ha firmado un acuerdo con el que Radio Televisión Canarias se compromete a llevar a todo el archipiélago la fiesta el próximo domingo. Dos años después no, a 8 meses de las elecciones. Pese al aumento de contagios, el Gobierno considera que de momento no es necesario aplicar nuevas restricciones. Tenerife sube a nivel 2 de alerta, pero esto no implica ningún cambio en las medidas. El Ejecutivo recomienda volver a usar las mascarillas en interiores y hace un llamamiento a ponerse la tercera dosis de la vacuna. Ante el aumento de casos, pero sobre todo por la subida de ingresos en los hospitales, el Gobierno de Canarias ha decidido subir a Tenerife a nivel 2 de alerta sanitaria. El resto de islas se queda como estaba, Gran Canaria también en el 2 y las demás en 1, unos niveles que sin embargo no conllevan restricciones. No creo que nadie piense ahora en restricciones de actividades, en limitaciones de horario, porque los índices de presión sobre el sistema hospitalario y sanitario y de letalidad siguen sin hacerlo necesario. Y es que aunque la ocupación de camas convencionales ha crecido un 19% en toda Canarias, no ocurre lo mismo con las de las UCI. Recomiendan, eso sí, volver a las mascarillas en interiores. Pero es una recomendación, no es un mandato. No vemos que en este momento sea necesario establecer medidas colectivas, de alguna manera restrictivas, que van a ser muy difícilmente vistas por la población. Lo principal, aseguran, es que aquellos que no se hayan puesto la tercera dosis de la vacuna lo hagan. Actualmente, solo el 26% de los veinteañeros canarios y el 37% de los treintañeros se han puesto la dosis de refuerzo. Y si no tienen 3 dosis no están bien vacunados. La pauta completa requiere las 2 dosis de la vacunación más 1 dosis de refuerzo. Por favor, acudan a vacunarse. Para ello, durante todo el verano se mantendrán abiertos los 15 puntos de vacunación masiva y las vacuguaguas continuarán su ruta.
Compramos más tés y los manejamos con cierta soltura. En algunos casos la demanda se ha disparado por encima del 100%. En el momento en el que desaparecieron las mascarillas en interior, la venta de pruebas autodiagnósticas mensual se disparó hasta casi el 23%. Y de hecho existe una demanda importante después de este mes, desde que hemos finales de junio, principios de julio. Yo sí, las veces que he ido lo he encontrado sin ningún problema. Creo que las farmacias disponen completamente, o sea, no hay problema. Yo no lo he tenido en los momentos punta, sí hubo algún problema, pero en mi caso no lo he tenido. Y aunque tengamos práctica, hay que hacer un matiz. Cada test es diferente en función de los reactivos que tenga, entonces es importante leer bien las instrucciones. Ya es un poco de, me siento un poquito fañosa, no lo sé. Y sí, yo siempre suelo tener un par de test de antígenos en casa. Pero al contrario de lo que pueda parecer... No ha bajado. También hay un incremento en la dispensación de mascarillas, así como los test. Con el precio actual y sin necesidad de receta, los test se han convertido en nuestro pan de cada día. Acuerdo entre los gobiernos español y canario para invertir 152 millones de euros en políticas de vivienda. Los fondos se utilizarán para financiar ayudas al alquiler, para construir 1.000 viviendas públicas por todas las islas e incluso para rehabilitar barrios enteros, como es el caso de Ginamar en Gran Canaria o el Cardonal en Tenerife. En total, 152 millones de euros que llegarán a las islas a través del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda o los fondos europeos Next Generation, siendo la Comunidad Canaria la primera región suscrita a esta iniciativa. Considerar que la vivienda es un elemento crucial para el bienestar de los ciudadanos y de las ciudadanas. Creo que lo que hemos firmado hoy en Madrid ratifica la objetividad del Gobierno y la prioridad del Gobierno en materia de vivienda, ¿no? Los fondos se destinarán a la rehabilitación de barrios o a potenciar el alquiler a precios asequibles. El proyecto más potente es el de rehabilitación de las viviendas de la Paterna. Estamos hablando de 899 viviendas, estamos hablando de miles de personas. 92 millones de euros los próximos 4 años. Más de 4.000 viviendas que van a tener algún tipo de actuación, ya sea de reforma, rehabilitación, mantenimiento. Un día importantísimo para los vecinos y las vecinas de La Laguna, de Taco y más concretamente del Cardonal. En el año 23-24 habremos rehabilitado la mitad, prácticamente la mitad del parque público de las 4.709 viviendas del barrio de Ginamar. De los 152 millones de euros, el Gobierno canario aportará casi 70. Canarias se mantiene como la región española con el salario medio más bajo, unos 1.400 euros al mes. Lo revela un estudio publicado hoy por ADECO que apunta que el sueldo medio en España alcanzó su máximo histórico, pero que también se pierde poder de compra. Y ojo, porque el informe es de 2021, cuando la inflación aún no se había disparado. Pese a subir un 10% durante el último año, el archipiélago continúa siendo el territorio con el sueldo más bajo del país. No solo tiene los salarios más bajos, sino que somos de las más caras. Aquí en Canarias todo sale carísimo. Por segundo año consecutivo, Canarias es la comunidad con los salarios más bajos de nuestro país, frente a Madrid, por ejemplo, que tiene un salario medio de 2.077 euros mensuales. Eso supone una diferencia con las islas de más de 660 euros al mes. Pagamos los mismos impuestos que todos los demás, entonces ¿por qué no se equipara? Con el resto de Europa, pues obviamente nos parece muy mal. Si estamos en el mismo sitio, el mismo territorio, es algo que se debería regular. Los salarios más altos en 2021 llegaron a cobrar 9 veces más que los bajos. Podemos seguir viendo cómo las empresas están repercutiendo esa subida del IPC a ese encarecimiento de precios y eso nos repercute en las subidas salariales de los trabajadores. El sector servicios incrementó su sueldo en un 7%, seguido de la industria con un 5% y la construcción. Canarias tiene una situación económica muy difícil, las familias no llegan al final de mes, es una realidad que se puede contrastar solo caminando por las calles. Diferenciación salarial que temen se agrave con el actual incremento de la inflación. El bolsillo de todos sigue sufriendo el alto coste de los combustibles. En el Parlamento, el Grupo Nacionalista ha presentado una propuesta de urgencia para hacer frente a este escenario. Quieren que se modifique la ley de 1986 sobre el impuesto especial al combustible. Se trataría de suprimir esta tasa con impacto directo en el consumidor, ya que se rebajaría el precio por litro.
2 iniciativas en el Parlamento de Canarias y que todas han sido rechazadas o las que han sido aceptadas no han sido cumplidas por el Gobierno, no nada más remedio que presentar una proposición de ley. Esto supondrá, si se aprueba, una reducción automática de 26 y 28 céntimos por litro en el combustible de los herreños. Pero aparte, en el artículo 1 que modificamos, es que tiene que llegar a la media de las gasolineras del precio en Tenerife y en Las Palmas. Se trata de una propuesta para aplicar en las conocidas como Islas Verdes, es decir, La Gomera, La Palma y El Hierro. Precisamente estos que ven son los precios de las 3 gasolineras de la isla del Meridiano esta semana, donde se sigue pagando más por llenar el tanque. Más de 80 euros para un vehículo, un turismo que resposte la gasolina 95. La 98 está a 1,912 euros el litro. Eso es entre 20 y 30 céntimos más por litro respecto a estaciones de Gran Canaria y Tenerife. A pesar de ese descuento que se está aplicando en estas islas, pagamos por la misma gasolina una media de 1,70 euros el litro. La escalada continua de los precios en el combustible hace que cada vez notemos menos el descuento de 20 céntimos por litro, pero no es solo una sensación. Un informe lo confirma. Adai Sánchez tiene más datos desde Madrid. Un informe publicado hoy asegura que las gasolineras han subido los precios tras aprobar el Gobierno el descuento de 20 céntimos por litro en los carburantes. Las estaciones de servicio se estarían quedando con parte de esta subvención, entre 3 y 7 céntimos de este descuento que se aprobó el pasado mes de abril. Las gasolineras de bajo coste son las que más habrían incrementado sus precios, hasta 5 céntimos en el caso del diésel, mientras que las gasolineras mayoristas lo han hecho menos de 1 céntimo. Sin embargo, Competencia asegura que de forma general se está trasladando este descuento a los consumidores y apunta directamente a las refinerías como las que más se están beneficiando del alza de precios. Esa misma subida de precios ya está provocando la cancelación de muchas vacaciones. Ya han suspendido su viaje a Canarias al menos el 30% de los turistas peninsulares que nos iban a visitar. Apartamentos y bungalows ya lo están notando en sus reservas. El verano en Canarias tradicionalmente lo animan los turistas peninsulares, pero este año la inflación está provocando que en torno al 60% haya acortado sus vacaciones y el 30% directamente las haya cancelado. Estamos recibiendo cancelaciones en los incrementos de precio de energía y la cesta de compra. Hay un segmento de mercado que no puede ir de vacaciones. En ocasiones las reservas se caen en masa y hay que anular el vuelo al completo. Hay cancelaciones de vuelos enteros y que los tour operadores tienen que reubicar a los pasajeros o cancelarles. Sin embargo, ni en las viviendas vacacionales ni en los hoteles se ha notado esta tendencia. Esos, digamos, titulares a lo mejor tan terroríficos que algunos están anunciando no los estamos percibiendo como tal. Creo que podemos ser ese papel de destino refugio que Canarias lo ha hecho en otras ocasiones. De momento se espera que la ocupación este verano se sitúe en torno al 70 y el 80% para julio y agosto. Tras 2 años de parón, este verano se augura mucho movimiento en los aeropuertos, tanto es así que desde la Alianza para la Excelencia Turística apuntan que podrían vivirse situaciones de caos importante. No es que estuviéramos alertando un caos per se en los aeropuertos españoles, sino precisamente tratando de evitar y llamar la atención de que se produjeran inconvenientes notables. Al alto número de operaciones se le suma la llegada de turistas británicos. Tras el Brexit, los viajeros procedentes de Reino Unido tendrán que pasar el control de pasaporte, un trámite más lento que el de los ciudadanos de la Unión Europea. Situación que afectará especialmente a los 2 aeropuertos de Tenerife y también al de Gran Canaria, generando largas colas en los controles de frontera. Una circunstancia que denuncian desde los sindicatos de la Policía Nacional que trabaja en estos controles. No ha habido ningún refuerzo por parte del Ministerio para abordar la falta de recursos que podemos tener en los aeropuertos. A mayor afluencia de turistas que tienen que pasar el control de pasaporte, pues puede ocasionar que se origine en algún aeropuerto puntualmente algún caos. Para hacer frente al problema, aseguran, es necesario reforzar su presencia en aeropuertos como el de Tenerife Sur o Lanzarote. Es una de las noticias internacionales del día. Boris Johnson dimite como primer ministro de Reino Unido. Asegura que se marcha triste, dice, del mejor trabajo del mundo. Sus escándalos políticos han provocado que su propio gobierno le presionara para que tomara esta decisión.
Boris Johnson abandona Downing Street. It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new Prime Minister. Aunque se va en diferido, estará en el cargo hasta que el Partido Conservador elija nuevo líder. Lo hace además lamentando no haber convencido a sus compañeros. The herd instinct is powerful. When the herd moves, it moves. Al igual que ocurrió con sus antecesoras Margaret Thatcher o Theresa May, superar la moción de confianza hace apenas un mes no le ha valido de nada. La división en el seno del partido era evidente y la gota que ha colmado el vaso han sido el medio centenar de dimisiones dentro de su gabinete. El origen de todos los diversos escándalos que han rodeado su mandato. El más sonado, las fiestas en la sede del gobierno durante el confinamiento. El último, el apoyo a un diputado acusado de acoso. Y mientras él anunciaba su despedida, a las puertas, abucheos. El jefe ratonero de la oficina del gabinete, este gatito llamado Larry, espera ya al que será su cuarto primer ministro en 11 años. Nuevo ataque ruso a la ciudad de Kharkov, en Ucrania. Varios cohetes de las tropas invasoras cayeron durante la madrugada, destrozando unas oficinas administrativas y un edificio universitario. Hay un muerto y 3 heridos. Y en Mykolaiv, los bomberos han tardado varias horas en extinguir el enorme incendio desatado en varios inmuebles tras el impacto de 2 misiles en áreas residenciales cercanas a la carretera que conecta Kherson y Odessa. Van a exigir también consolidación fiscal y eso quiere decir sacrificios. Y yo creo que eso, si volvemos a la vista atrás, a nuestra historia, lo supimos resolver bien en el 77, en que heredamos la crisis del petróleo del 73, que fue muy severa. El presagio es que septiembre-octubre va a ser muy complicado, pues la gente, los ahorrillos que tenía de la pandemia, pues venga, este verano me lo tengo que pegar como sea, ¿no? Pero después va a ver que están todos los productos muy caros, que no les llegan, que tienen que hacer ajustes y que no hay manera. Esta familia ucraniana ha sido acogida desde hace unos meses en Gran Canaria. Este jueves han querido compartir su salida de un país en guerra en la 8ª edición del CAN Internacional Más Palomas Camino para la Paz, organizado por el Rotary Club. Olena nos cuenta que salieron casi con lo opuesto hacia Polonia y que todo fue gracias a los voluntarios. Su hija Anastasia nos recuerda que en el sur de Ucrania aún quedan varios miembros de su familia. Señala que la situación es bastante complicada y peligrosa. Han hablado de la devastación del país, donde siguen muriendo niños y el sonido de las bombas se ha convertido en algo habitual. Olena y Anastasia solo tienen palabras de agradecimiento para España y tienen claro que cuando termine la guerra su intención es volver para reconstruir Ucrania. Y un grupo de migrantes del campamento de Las Raíces en Tenerife ha iniciado una huelga de hambre. Protestan por las condiciones de vida en el campamento, pero sobre todo porque no les dejan, dicen, seguir su camino. Javier Hernández. Sí, el principal motivo que ellos argumentan cuando se les pregunta por la huelga de hambre que mantienen desde ayer es que se les impide continuar su viaje hacia el continente. Es lo que ellos desean. Sobre el número de personas que secunda la huelga en este momento, la cifra que nos dan ellos mismos oscila entre las 30 y las 80 personas. A las críticas por la imposibilidad de continuar su viaje hacia el continente se suman quejas ya reiteradas por los usuarios de este campamento de Las Raíces, que hablan de frío, que hablan de mala alimentación y de falta de instalaciones adecuadas para atenderles en el campamento. Ellos tienen familia, como todo el mundo, como ustedes, y ellos necesitan hablar con sus familias y no tienen ni medicamento que es bueno. Comida muy mal, pero eso no me importa. Nosotros no venimos aquí para comer, solo venimos aquí para buscar nuestro futuro mejor. Hay muchos chicos que compran las viajes para viajar. Cuando llegan al aeropuerto, el jefe llama para decir los chicos que no tienen pasaporte no pueden viajar. Viven en este campamento de Las Raíces desde que llegaron a la isla y han iniciado una huelga de hambre para reivindicar sus derechos. Las personas migrantes nos comentan que hay aproximadamente alrededor de unas 800 personas y que de estas 800, alrededor de 100 pues, se encuentran en concentración, en huelga de hambre. De esta manera alzan la voz. Les tienen aquí hacinados durante meses. Las personas nos comentan que la comida, la ropa, las condiciones no son las adecuadas.
reclaman más responsabilidad y una mejor gestión. El Ministerio es la persona que subvenciona y encomienda estas tareas a ACSEM, pero ACSEM también tiene un grado de responsabilidad porque ellos son los que directamente proporcionan estos servicios. Por su parte, ACSEM asegura que son 15 personas que se están manifestando y efectivamente nos están trasladando este tipo de cuestiones. En lo que se refiere a la alimentación, sí le puedo aclarar que ha habido una incidencia que se comunicó de manera inmediata a la empresa. Desde la Asamblea de Apoyo a Migrantes denuncian las malas condiciones de acogida y la falta de información para estas personas migrantes que quieren continuar su tránsito. Más asuntos. El Pleno del Cabildo de Tenerife ha aprobado una moción para ampliar el plazo de alegaciones del Plan Rector de uso del Parque Nacional del Teide. Se pretende que ese trámite se extienda más allá del próximo 22 de julio, fecha que ya había ampliado el Gobierno canario. Con 15 votos a favor, 11 en contra y 4 abstenciones, se aprobó una moción para ampliar el plazo de alegaciones del Plan Rector de uso y gestión del Parque Nacional del Teide, con una finalidad: darle más publicidad y que la ciudadanía pueda participar. Coalición Canaria apuesta por paralizar el documento y el PP por su retirada inmediata. Si no tiene contenido mínimo, hay que parar la evaluación ambiental, luego hay que retrotraer el documento. Esa es la realidad. Hemos pedido la retirada inmediata del PRU para consensuarlo con los colectivos afectados, los ayuntamientos y la ciudadanía en general. Por su parte, Ciudadanos ha incidido en la necesidad de modificar el plan y, si se puede, ha solicitado que se detalle lo que hacer con el teleférico o las especies invasoras. Compartimos la protección del medio ambiente, compartimos la conservación, pero no compartimos la prohibición. Precisamente un plan rector de uso y gestión es de eso, de uso y gestión. El problema del elevado número de visitantes, 4 millones, casi 4,5 millones de visitantes anuales. Tenemos el problema del teleférico, de las especies invasoras. Y por último, el PSOE ha aclarado que ha pedido al Gobierno de Canarias una mejora del plan. Que tiene que mejorar el PRUC. Y para ello estamos ayudando nosotros desde el Cabildo. Nos estamos reuniendo, como saben, con todos los colectivos. Apoyada por unanimidad también en el Cabildo una moción para intensificar la colaboración con las diferentes entidades de Tenerife que trabajan con pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, la ELA. Además, se pretende dar un impulso a las políticas que ayuden a estas personas a tener una calidad de vida digna. El Partido Socialista en Madrid garantiza, dice, la continuidad de su pacto de gobierno hasta las elecciones de diciembre de 2023. Así lo ha manifestado su portavoz en el Congreso, el canario Héctor Gómez, quien ha defendido que aunque a veces hay planteamientos en los que PSOE y Unidas Podemos difieren, existe unidad, dice, en el seno del gobierno de coalición. Gómez hacía estas declaraciones durante una nueva jornada de la escuela de verano que el PSOE organiza en Las Palmas de Gran Canaria. Si por algo ha caracterizado precisamente, se ha caracterizado este gobierno, es por la unidad de criterio, independientemente que en determinados planteamientos, en determinadas líneas de actuación no hayamos coincidido, pero vamos a cumplir los 4 años del mandato de la ciudadanía, que no pueden decir lo mismo, por ejemplo, el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, en Andalucía o en Castilla y León, o ya vemos también lo que pasó en Murcia. No se caracterizan precisamente los gobiernos de la derecha por la estabilidad, nosotros la estamos ofreciendo y garantizamos la continuidad del gobierno. La Policía Nacional ha detenido en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, a 21 hombres, en la mayoría con antecedentes policiales. Supuestamente forman parte de 2 organizaciones criminales dedicadas a cometer robos con fuerza en domicilios y al tráfico de drogas. En los registros se localizó un arsenal de herramientas para cometer presuntamente esos robos: balizas GPS, inhibidores de frecuencia, 2 pistolas simuladas e incluso una máquina para copiar llaves electrónicas. Se incautaron además diversas joyas de alta gama, 22.000 euros en efectivo y varios kilos de drogas. Se les acusa de al menos una veintena de delitos. La investigación continúa abierta. Y por segundo día consecutivo roban en el punto limpio de Arrecife, en Lanzarote. Aunque habitualmente suele sufrir hurtos menores, durante las últimas 2 noches han entrado a la fuerza, rompiendo cristales y forzando las cerraduras. Los asaltantes se han llevado 30 baterías, 2 dispositivos tecnológicos y 200 euros en efectivo. Agentes de la Policía Nacional han recogido pruebas y reforzarán la vigilancia en la zona.
Y esta tarde se ha producido un pequeño incendio cerca del polígono del Mayorazgo, en Santa Cruz de Tenerife. El fuego ha provocado que la entrada a ese polígono se cerrara para que los bomberos pudieran actuar. En poco más de una hora la circulación se reanudó y el fuego quedó apagado. No hay heridos ni daños materiales. Y mañana subirán las temperaturas. Llega la primera ola de calor de este verano a las islas, un calor que ya hoy se ha podido apreciar en algunas zonas de Tenerife. Lidia Lorenzo nos lo cuenta desde el puerto de la Cruz. Con calima y algo de brisa, las temperaturas en esta parte del norte de Tenerife rondan ahora mismo los 24 grados, pero es que a partir de mañana se espera que en las zonas de costa se superen los 30 grados y en las medianías del sur de las islas incluso se llegue a alcanzar los 40 grados. A esta hora de la tarde las personas que vemos en esta playa se están dando un chapuzón y es que en las zonas de costa las temperaturas son más suaves y el calor es más soportable. La prevención y el cuidado del monte serán vitales en estos días de altas temperaturas. Hoy visitamos en El Hierro un punto de vigilancia, el kilómetro cero del operativo contra incendios en la cumbre de la isla del Meridiano. En marcha la campaña de vigilancia y prevención en el corazón de la cumbre del Hierro. Con 104 efectivos y sí, este es uno de los 8 puntos. Un punto neurálgico, desde aquí podemos divisar toda la masa, o casi en su totalidad, de la masa de pino canario. Sobre los 1.200 metros de altitud con una vista panorámica, es la torre del Mercadel. Se puso en la época del Instituto de Conservación de la Naturaleza, la antigua Icona, allá por los años 80, a principios de los 80, y era el único punto de vigilancia que tenía la isla del Hierro y se utilizaba prácticamente como un centro coordinador. Hoy más recursos y más apoyos en otros puntos de la isla para completar este operativo. Colocados para, en caso de emergencia, avisar lo más rápido posible. Todo ello con los ojos bien abiertos y la colaboración ciudadana como herramientas en el cuidado del monte. Los conocemos principalmente por su trabajo en la conservación del medio ambiente, pero el SEPRONA, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, cumple muchas funciones, incluso en labores sobre el patrimonio histórico. Un equipo de esta casa ha compartido un día de trabajo con agentes de esta unidad. A ir con la moto, que tenemos más accesibilidad, ver los aprovechamientos forestales, a ver la pinocha, la madera que se está utilizando y sobre todo también los trabajos que se estén haciendo. Bueno, en principio esto es lo que se llama en argot militar, digamos, es un vivac. Cualquier desarmado por un poco de fuego y un papelito sería bastante peligroso. En Tenerife el 48% de la isla es espacio natural protegido. Mucha gente pues sí que construye en espacio natural protegido, que es un delito. Lapas, pulpos y viejas son algunas de las especies que suelen coger los pescadores furtivos en esta zona de la costa norte de la isla de Tenerife. Una actividad ilegal que se suele incrementar durante los meses de verano. Nos ponemos en puntos dominantes con los prismáticos para revisar la costa, a ver si hay pescadores furtivos, tanto con caña o con fusiles. Entre las diferentes funciones que realiza el SEPRONA está el comprobar que se cumple con la normativa vigente en materia medioambiental. Para ello suelen realizar inspecciones, como por ejemplo en los establecimientos donde se trabaja con residuos tóxicos y peligrosos. Hola, buenas. Mire, SEPRONA, Guardia Civil. Venimos a hacer una inspección al taller. ¿Quién es el propietario? 26 agentes integran esta unidad en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, un trabajo minucioso, en ocasiones desconocido, debido a la gran cantidad de cometidos que desempeñan. Prácticamente cada vez que llueve en Arrecife, en Lanzarote, hay casas y negocios que se inundan. Para evitarlo, el ayuntamiento ha intervenido en 2 vías del centro de la ciudad. Se han ampliado las aceras, se ha creado una plataforma única y se ha instalado la red de riego y pluviales para evitar la acumulación de agua en la calzada. Arrecife tenemos problemas de inundaciones cuando se llueve, por lo tanto todos y cada uno de los proyectos que hemos hecho, la Plaza Alcántara, esta plaza también, que además habían aquí algunos garajes que se inundaban cada vez que llovía, ahora ya evidentemente aquí está una de las obras de recogida de pluviales, es una calle que cuando llueve no va a sufrir esas inundaciones.
Más de 2 millones de euros es lo que se va a invertir en el asfaltado de algunos tramos de la Gran Canaria 1, desde la potabilizadora hasta el puerto de La Luz y de Las Palmas. Recuerden que las obras, que ya han comenzado y que durarán 2 meses, se están ejecutando por las noches, entre las 10:30 y las 6 de la mañana. Este es un tramo, la avenida marítima, que tiene en torno a unos 110.000 vehículos diarios de tránsito. Con ello estamos favoreciendo de alguna manera a toda la circulación que pasa por la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que debemos entender que el paso por Julio Luengo, la conexión entre la Gran Canaria 2 y la Gran Canaria 1 es vital para el funcionamiento de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y de la isla de Gran Canaria en sí, con lo cual se verá beneficiado pues prácticamente toda la isla, ¿no? Fue uno de los rostros más visibles de la ciencia durante la erupción de Cumbre Vieja en La Palma. El vulcanólogo Vicente Soler se jubila, pone así punto y final a 35 años de una brillante carrera, aunque estamos seguros de que seguirá muy atento a los vaivenes de este planeta llamado Tierra. Alicantino de nacimiento, tinerfeño de adopción. Muchos conocimos a Vicente Soler en la pequeña pantalla. Sus explicaciones sobre lo que ocurría paso a paso con la erupción de La Palma permitieron a este vulcanólogo colarse en nuestras cocinas, en nuestros salones. Pendientes de la evolución del proceso eruptivo, nos familiarizamos con su voz ronca y con su peculiar aspecto. Aquí, en primer lugar, pueden ver la actividad estromboliana del cono principal y junto a ella, totalmente a su izquierda, la columna de humo y cenizas. Lo de La Palma fue, dicen, el colofón a una carrera dedicada al estudio científico. Aquí, por primera vez, se da la observación del fenómeno in situ y un corpus de datos muy grande que luego permite una correlación y un análisis cruzado. Accesible, más didáctico que nadie, aprendimos con él sobre las coladas, sobre el terreno y sobre la repercusión de un fenómeno que la naturaleza nos mostraba minuto a minuto. Ahora, 35 años después, le toca descansar. Dice adiós al Instituto de Productos Naturales y Agrobiología, donde ha trabajado en los últimos años, aunque estamos casi seguros que seguirá vigilando de cerca y en silencio los movimientos de la Tierra. Aquí les dejo viendo la erupción que, como pueden apreciar, continúa con gran intensidad. Que disfrute de su jubilación. Ángel Víctor Torres ha anunciado esta tarde que la capital tinerfeña albergará la conferencia ministerial de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. Lo ha anunciado junto al presidente del Cabildo de Tenerife. Torres afirma que Santa Cruz de Tenerife será el lugar idóneo para la celebración de esa conferencia, coincidiendo además con el programa de reuniones de la Presidencia Española Rotatoria en la Unión, un encuentro financiado y organizado por el Ministerio Español de Asuntos Exteriores. En Las Palmas de Gran Canaria se celebra esa reunión ministerial, en Santa Cruz de Tenerife se celebra una reunión idéntica ministerial de regiones ultraperiféricas. Que hablar de regiones ultraperiféricas significa poner a la región ultraperiférica más importante, Canarias, en el centro. Y hacerlo precisamente no en la península, hacerlo en Canarias. Sobre La Palma y sus perspectivas de futuro tras el volcán se ha hablado hoy en la última jornada del campus de verano de la Fundación Canarias Siglo XXI, que se ha celebrado en la Isla Bonita. Expertos de distintas disciplinas han debatido sobre las oportunidades de desarrollo que se abren en este proceso de reconstrucción de La Palma. O el material de origen, el suelo que se forma es... En primer lugar, cómo recuperar el nivel de calidad de vida de los ciudadanos. El que tenían antes y por tanto recuperar la normalidad, y el segundo gran objetivo, la reactivación económica del Valle de Aridane y de la isla de La Palma. Esos deberían ser los dos objetivos de cualquier plan de reconstrucción, y a eso deberían servir todos los esfuerzos. Toallas, ropa o banderas son elementos que con bastante frecuencia vemos colgados de algunos balcones. Ciudades como Madrid o Barcelona los prohíben en sus ordenanzas municipales para preservar, dicen, el patrimonio cultural arquitectónico. ¿Qué ocurre aquí en Canarias? Lo hemos comprobado. La ley de propiedad horizontal prohíbe modificar cualquier elemento de las fachadas de los edificios o, lo que es lo mismo, no está permitido colgar ningún tipo de objeto desde los balcones. Si se quiere modificar eso, tiene que ser por un acuerdo unánime, ¿vale? La gente no puede tender toallas, ropa en los balcones, salvo que soliciten la Junta de Propietarios y se acuerden.
una materia que también pueden regular los ayuntamientos, como el caso de Adeje, en el sur de Tenerife. En la ordenanza de edificación viene recogida la prohibición. Por mantener una imagen, una estética del municipio pues más bonita, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces se prohíbe doblemente, o por la ley horizontal o tanto por el ayuntamiento concreto. Tampoco está permitido colgar toallas u otros objetos en los balcones de los establecimientos hoteleros. Con este simple gesto se pretende mantener la estética de la fachada de los hoteles. A la llegada, a los huéspedes se les comunica en el check-in que no está permitido colgar ni objetos personales ni toallas en los balcones del hotel. De esta forma y con este gesto debe ser aquí donde coloquemos las toallas al llegar a la habitación. Hace apenas una hora se ha inaugurado en el Centro Atlántico de Arte Moderno Las Palmas de Gran Canaria una exposición de Manolo Millares. La muestra rinde homenaje al artista gran canario en el 50 aniversario de su fallecimiento. Un viaje desde los años 50 a los 70 a través de 20 obras de Millares, entre ellas una pieza inédita cedida por Elvireta Escobio, artista y viuda del artista. Se podrá disfrutar hasta el próximo 18 de septiembre. Y en Fuerteventura ya se puede visitar la exposición de timples de Domingo Rodríguez el Colorado y la muestra Crónicas del Timple. Se puede visitar en el Palacio de Formación y Congresos. Esta exposición se enmarca dentro del Encuentro Nacional del Timple, que ofrecerá este fin de semana un sinfín de actividades como masterclass, ponencias, conciertos y también concursos. Y mañana baile de magos y el domingo la romería de San Benito en La Laguna, en Tenerife. Un acto, por cierto, que podrán seguir a través de esta casa. Esta misma tarde se ha firmado un acuerdo con el que Radio Televisión Canaria se compromete a llevar a todo el archipiélago la fiesta el próximo domingo. 2 años después vuelve a celebrarse esta fiesta tan esperada. La romería de San Benito Abad tiene lugar cada año el segundo domingo de julio. Hace posible que esas cientos de personas que nos han pedido que se pueda retransmitir una romería de esta envergadura y que la puedan ver desde sus casas, sobre todo esas personas mayores que nos han pedido directamente. Afortunadamente ahora podemos volver a pisar las calles y vuelve a estar la televisión canaria, pues simplemente reflejando uno de los hechos, de los aspectos etnográficos que nos definen como pueblo. Como ya les hemos venido contando, se espera que suban las temperaturas en Canarias. Estamos viendo imágenes desde el Puerto de la Cruz en Tenerife. En los próximos días, como decimos, el archipiélago se prepara para vivir la primera ola de calor del verano. En unos minutos, Victoria Palma nos da todos los detalles de la previsión del tiempo. Hoy es jueves y como cada jueves en esta casa tenemos una cita con el programa Fuera de Plano. El programa empieza hoy 1 hora antes de lo habitual, a las 9:30, y en él se van a abordar 2 asuntos de máxima actualidad. El primero de ellos es el notable incremento de casos COVID aquí en las islas. Miguel Ángel Lasguani, buenas noches, y sus posibles consecuencias. Miguel Ángel. No se trata de asustar a nadie, Antonio, muy buenas noches, pero no podemos darle la espalda a una realidad que está ahí. Tenerife ha subido hoy a nivel 2, nivel en el que ya estaba la isla de Gran Canaria, y hemos reunido esta noche en este plató nuevamente a algunos de nuestros expertos de confianza para que nos cuenten qué es lo que está ocurriendo. Tendremos a Amos García, a Natacha Sujanani, a Luis Ortigosa y a Ana Darias. Y justo después de ese análisis abordaremos otro asunto completamente distinto pero de gran interés, y ese tema es el creciente desapego por la religión que se está detectando en Canarias. Vamos a profundizar en por qué la Iglesia Católica pierde seguidores y por qué Canarias figura entre las religiones, entre las regiones donde más sectas operan. En las últimas semanas, fíjense, nos hemos encontrado con unos datos reveladores. Por primera vez en nuestro país, los ateos y los agnósticos son mayoría entre los menores de 34 años, con un 56,2%, una cifra que se dispara al 63% en la franja de 18 a 24 años. De las sectas les contaremos cuáles son sus métodos para captar seguidores y cómo evitar caer en ellas. Como decía, se los contamos todo hoy a partir de las 9:30. Les esperamos.
Y en los deportes estaba siendo un verano tranquilo de fichajes en fútbol, pero hoy tenemos 3 de golpe en los equipos canarios. Leo Santisteo. Y como en las películas, continuará, Antonio, lo vemos enseguida. La Unión Deportiva Las Palmas abría estas horas intensas anunciando la llegada de Marc Cardona, el delantero catalán, firma por 2 años y de hecho ya fue presentado esta misma tarde. Mañana será el turno del defensa brasileño Sidney, con amplia experiencia en primera. Y en el Club Deportivo Tenerife, aquí lo tienen, hay nuevo portero. Se trata de Javi Díaz, formado en la cantera del Sevilla y que ficha por 3 campañas. Además, hemos conocido los rivales del Lenovo Tenerife en la fase de grupos de la Basketball Champions League. El equipo va a defender el título con novedades como Tim Abromaitis, la pívot que vuelve a la isla tras su paso por Rusia y Málaga. Pues todo esto previo ya de Eurocopa, espectacular accidente de motor. Enseguida, Antonio. Menú completo hasta ahora, Leo, lo vemos en unos minutos. Pues nosotros lo dejamos aquí. Sepan que pueden seguir informados en nuestra página web rtvc.es y en nuestras redes sociales. Que pasen una buena noche. Adiós.